Bueno, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Es una pregunta que ha estado ahí, en el centro mismo del cristianismo, por siglos y siglos. Y para empezar a entender la respuesta, la cosa es que tenemos que sumergirnos en una historia que empezó muchísimo antes de la cruz. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cómo es posible que un evento de hace 2000 años, uno tan brutal como una crucifixión, se haya convertido en el eje de una fe mundial? Pues la clave, si se quiere, está en no verlo como algo aislado, sino como el clímax, el punto final de una historia muchísimo más grande y compleja. En el fondo, la respuesta que da la Biblia es, de hecho, sorprendentemente simple. Fue un acto de amor. Pero claro, ahí surge otra pregunta. ¿Cómo puede la muerte ser una expresión de amor? Para poder descifrar eso, tenemos que hacerle caso al apóstol Pablo y hacer lo que él recomendaba, ir conforme a las Escrituras, o sea, al puro origen de la historia. Ok, entonces, para realmente comprender la muerte de Jesús, primero tenemos que entender qué significa la muerte en el contexto de la Biblia. Y para eso, la historia nos va a llevar, nos lleva hasta el mismísimo comienzo de todo. Y esa historia nos sitúa, cómo no, en el jardín del Edén. A ver, tratemos de imaginar un lugar que es el símbolo de la vida en su estado más puro, una conexión total, directa con la mismísima fuente de toda vida, Dios. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, sobre todo en el idioma original. En hebreo, humano se dice Adam, y tierra o polvo es Adamá. Hay un juego de palabras ahí. La idea es bastante clara, ¿no? Estar conectado con Dios es tener acceso a la vida. Separarse de Él es literalmente volver a ser polvo, volver a la mortalidad. Así que en esta narrativa la muerte no es solo que el cuerpo deje de funcionar, es un estado de separación. Y esto nos pone frente a una paradoja increíble. El único camino para volver a la vida está bloqueado. Hay guardianes celestiales, los querubines, y una barrera que es en sí misma mortal. Entonces, ¿cómo se supone que la humanidad puede restaurar esa conexión? Si para volver a la vida, primero tiene que atravesar la muerte. Parece un callejón sin salida. Pero bueno, frente a este dilema, la historia nos muestra que Dios no deja a la humanidad a su suerte. En lugar de eso, establece un sistema de símbolos superpoderoso, como una especie de mapa visual que apunta a una solución futura, una que permitiría cruzar esa barrera mortal. A ver, hoy en día en la idea del sacrificio nos puede sonar un poco rara, ¿verdad? Pero la lógica que tenía era profundamente simbólica. Ojo, no se trataba de calmar a un Dios enojado para nada, era más bien una representación tangible de algo. Allá en el tabernáculo, que era como el santuario móvil de los israelitas, un sustituto inocente ofrecía su vida. Esto permitía que otra persona, a través del sacerdote, cruzara simbólicamente esa barrera de la muerte para reconectarse con la vida. Es en esencia una vida por otra para restaurar la unidad que se había perdido. Y es justo aquí, en este punto, donde todos esos símbolos antiguos empiezan a apuntar, como si fueran flechas, directamente hacia la muerte de Jesús. El concepto teológico que amarra todo esto se llama expiación. Fíjense que la palabra en inglés es muy reveladora. Atonement. Se puede leer literalmente como hacer uno de nuevo. Y el corazón de la expiación es precisamente eso. Se trata de restaurar una relación que se rompió, de eliminar la separación y volver a ser uno con la fuente de la vida. Claro que, a lo largo de los siglos, han surgido distintas maneras de entender cómo exactamente es que la muerte de Jesús logra esta reconciliación. Se puede ver como una victoria cósmica sobre las fuerzas del mal, o como el pago de una deuda para satisfacer la justicia divina, o también como el ejemplo máximo de amor diseñado para inspirarnos a cambiar. Son, digamos, tres lentes diferentes para mirar el mismo evento monumental. Y ojo, que estas interpretaciones no son solo para debates de teólogos, para nada. Son las ideas que han moldeado la gigantesca diversidad del cristianismo. De hecho, han creado las fallas tectónicas que separan a sus distintas ramas. Y esto nos lleva a un momento, de un simbolismo brutal. Justo en el instante en que Jesús muere, el velo del templo, que era esta cortina enorme, bordada con querubines, que simbólicamente separaba a la humanidad de la presencia de Dios, se rasga en dos, de arriba hacia abajo. El simbolismo es inconfundible. La barrera ha caído. El camino está abierto. Y aquí es donde atamos todos los cabos. La forma en que se entiende la muerte de Jesús define por completo cómo se entiende la salvación. Para algunos es solo por la fe, para otros es por fe y por obras, y para otros es un proceso de transformación llamado theosis. Todas estas grandes diferencias teológicas nacen precisamente de la interpretación del significado de la cruz.
El escritor C.S. Lewis lo resumió de una forma brillante. Él decía que la creencia central, lo que une a todo el cristianismo, es que la muerte de Cristo, de alguna manera, nos reconcilia con Dios. Punto. Ahora, las teorías sobre cómo exactamente lo hizo, bueno, eso ya es otro tema, y es justo ahí donde está toda la diversidad del debate. Y así damos la vuelta completa y volvemos al principio, el amor. Si la muerte de Jesús se entiende como la demostración máxima de amor, esto nos obliga a preguntar, entonces, ¿qué es realmente el sacrificio? Quizá no se trata de calmar la ira o de pagar una deuda. Tal vez es algo mucho más profundo, el acto de entregar la propia vida, por amor, para abrirle un camino de regreso a la vida a los demás. Una idea que, bueno, sigue resonando con fuerza 2000 años después.